Bien, bien, buenas noches a todos los que ya están conectando. Buenas noches, Bienvenidos pastor. buenas noches, buenas noches. Bienvenido a la ya casi penúltima clase de estudio de las religiones. La verdad que ha sido un tiempo muy interesante. Al principio uno piensa, pero ¿qué tanto podíamos hablar de religión y religiones? Pero realmente vemos que nos falta el tiempo. Hay tanto que ver, tanto por aprender, por volver a ver, descubrir. Y gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite compartir y de paso también conocernos. Acá la mayoría no conocía, así que Dios nos permitió conocernos, ya que somos de la misma iglesia, mismo cuerpo de Cristo. Siempre es bueno conocernos para tener siempre nuestras oraciones y apoyar en cuanto a lo ministerial, porque acá están sirviendo, otros van a servir seguramente como pastores, como siervos, como ministras. Eh, Así que damos gracias a Dios porque yo creo que eso tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. No solamente es cuando aumenta de número y a veces mucha gente puede aparecer y después se pueden ir, algunos pueden quedar. Pero yo creo que también la iglesia crece en realidad cuando crece desde adentro primero y eso es cuando crece eh, de los servidores, la gente que va a servir, los obreros, personas que están dispuestas a trabajar, a ayudar a plantar iglesias, a discipular, a enseñar, a ayudar a su pastor, o formarse ellos mismos como pastores, como líderes, ministros. Eso es realmente crecimiento, porque imagínense, donde hay una persona preparada para servir como pastor o como misionero o misionera, entonces donde quiera que esté, así sea en una casa, no tenga templo, pero ahí está y comienza una iglesia. Qué interesante cuando está el llamado, está el ministerio, así no tenga los recursos económicos, podríamos decir, pero los recursos, si está el llamado, están los dones, usted baja un árbol en una casa, donde sea, ahí comienza. ¿Cómo? Donde dos o tres. Y esa es la forma, yo creo que es la mejor forma de comenzar un ministerio. La vez pasada en el Presbiterio Nacional que tuvimos, la última, un pastor preguntó y decía, porque el pastor Timoteo contaba, estaba muy contento, dice, porque ahora hay muchos alumnos que están estudiando, muchos futuros obreros, pastores. Entonces un pastor mencionó y dijo, bueno, no solamente hay que ver que ahora hay muchos estudiantes, lo que hay que ver y después hay que pensar, hay templos para que ellos pastoreen. Si no hay templos, si no prepara unos templos, entonces decía, ¿cómo van a pastorear? ¿Para qué tantos estudiantes si no hay templos? Dijo alguien, ¿no? Y yo ya iba, pero justo Pastor Timoteo respondió muy sabiamente y también el profesor que está los días lunes, ¿cómo se llama? Se me va el nombre siempre. Sánchez, ¿no? Alberto Sánchez. Alberto Sánchez. Sí. Entonces, Pastor Timoteo decía que eso no es un problema hoy. Hoy, dice, los tiempos han cambiado. Esta, esta pandemia nos ha hecho ver una realidad, algo muy importante, que hoy podemos pastorear y hasta inclusive sin templos. Qué interesante, sin templos. Desde las casas, desde una plataforma de redes, desde donde uno está. Sí, no hay límite realmente. Y lo que estamos aprendiendo en el estudio de las religiones, vimos la nación judía, cuando ellos le quitaron los templos, le prohibieron, entonces ellos se organizaron y se reunían ya sin templo, sin sacrificio, pero el énfasis que era la Torá, la ley, las escrituras, porque eso no hay forma de que alguien se la quite ni prohíba, desde donde estemos. Y aquel tiempo no había como hoy redes, internet, WhatsApp. Sí, hoy con más razón, imagínense cuando nos metieron todo en las casas, no podíamos salir nadie.
pero por internet, por allá, nos seguíamos reuniendo, hacíamos culto, predicábamos. Claro que no es exactamente igual como estar así en forma presencial, pero igual, gracias a Dios podíamos reunirnos. Entonces, lo que voy es que me alegró mucho lo que dijo el pastor Timoteo, también ahí, Alberto Sánchez, pastor, diciendo, damos gracias y aún si hubiera posible que más cantidad de obreros, que más gente se capacite, porque no vamos a limitarnos porque falta construir templos. Cuando ya tengamos gente, ya Dios proveerá en un futuro. Acá en Piura, después de muchos años, se ha hecho un templo así sencillo que hemos hecho nosotros, pero nunca se ha hecho una buena estructura. Realmente se está proyectando hacer a través de la iglesia IP Cristo P, después de muchos años. Pero eso no nos impidió de que nosotros predicáramos, discipuláramos, evangelizáramos aquí en Piura, en Pueblo Nuevo de Colán, en Catacaos, en distintos lugares, es decir, por las casas. Y en esta pandemia fortalecimos más el trabajo por las casas. En ese sentido, hemos crecido más. Yo tengo una experiencia tremenda. En esta pandemia nosotros hemos crecido, es increíble, mucho más que cuando antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque mucha gente que estaba inactiva, en esta pandemia se dio cuenta que podía activar. Ellos podían predicar, podían servir en grupos pequeños, ¿sí? Y podían ganar a sus padres, a sus amigos, sus compañeros, los jóvenes, ¡La pagó! ¿Qué fue? ¡La optimista! ¿Qué pasó por ahí? Amén. Bueno, era un poco para incentivar y motivar de que hermanos que están sirviendo, les animo en el Señor. Mateo 18, 19 dice que donde 2 o 3 congreguen en mi nombre, yo estoy en medio. Y esa es una base poderosa para comenzar donde sea. No se limiten por la falta, si hay un lugar, gloria a Dios. Nosotros en Argentina comenzamos ya con templos porque tuvimos buenos contactos y nos construyeron los templos y bueno, pero en Piura fue otra experiencia y si uno no tuviera esa posibilidad, comienza de donde esté, un local consigue, en la sala de su casa, donde sea, pero el llamado y los dones son irrevocables. Como dice el apóstol Pablo, muchas veces él saluda a la iglesia que está en tu casa, la iglesia que está en tu casa, amén, porque ellos predicaban y servían desde su casa. Así la iglesia primitiva comenzó y hoy somos llamados nuevamente, ¿sí?, a trabajar desde nuestras casas, donde sea que estemos. Y eso desafía a todo creyente, se da cuenta que todos pueden servir, no hay límite. Amén. Que Dios levanta muchos servidores, muchos colaboradores que estén ayudando el arduo trabajo de su pastor, de plantar iglesia, hacer discípulos, formar vidas. Ese es el trabajo que ocupa realmente todo el tiempo. De que uno va a llevar al templo, bueno, sí es importante eso, pero no es como estar discipulando, formando vida, dar a la persona, como una mamá que cuida a su bebé, que se enferma, que le da los medicamentos, se ensució, cambiarlo, ayudarlo a crecer. Ese es un trabajo que lleva todo el tiempo y eso hoy es necesario. Padres, madres espirituales, nodrizas, es lo que Dios está ya formando, llamando, para que las personas, por eso que soy Mateo 28, 19, 20, lo que nos mandó Él es, no solamente vayamos reuniones y reuniones y reuniones, vayan y hagan discípulos, a todas las naciones, discípulos. Y para eso ese es el llamado. El discípulo es uno a uno, uno a uno. Ahí mi hijo Iván tiene contacto de Argentina, personas, un matrimonio que se casó y fue a trabajar en Irán. Y en Irán, allá donde hay persecución. Y entonces dice que ellos le llaman, ¿sabe qué le llaman? Plantar iglesias. Cuando ellos ganan
Una persona que cuesta, dice, pero cuando gana, una persona se convierte al Señor, dice, esa persona es una iglesia bien convertida. Y esa iglesia, dice, luego gana a otra iglesia y a otra iglesia. Y dice que de esa manera está el evangelio creciendo, multiplicándose por todas partes, porque la persona que se convierte es una iglesia, es un ganador de alma. No es que va, se sienta a calentar asientos, está ahí esperando que el pastor cante, baile, predique. No, no, no. Cada uno es un discípulo acá. Y forma que está prohibido, a forma escondida, pero dice que no para de crecer. Ese es el llamado. Ir y hacer el trabajo de hormiga uno a uno, pero que todos. No es vamos a traer al gran evangelista, traemos al gran apóstol, que él nos... No, no, cada uno tiene un llamado, tiene un don, una función. Amén. Bien, hermanos, así que doy gracias a Dios por sus vidas. Realmente les animo una vez más, digo, y que el Señor les fortalezca. Van a estar en mis, digo ahora quizás no tengamos tiempo, van a estar en mis oraciones siempre para que realmente permanezcan, ¿sí? Allí donde Dios les ha puesto, en esa iglesia local, en esa sede, en su casa, en su grupo, al lado de su pastor, o que usted hasta que sea un pastor, una pastora, que el Señor realmente use su vida con poder. No deje que nada lo desaliente, no retroceda, anímese, llénese de la palabra de Dios. No hay cosa mejor en este tiempo que estudiar. Necesitamos un tiempo para estudiar, profundizar la palabra de Dios. Yo creo que el llamado es, ustedes, aparte de los cursos, es devorar la Biblia. Eso, devorar la Biblia. Yo en los seminarios, también yo fui un seminario coreano, los pastores eran coreanos, y ellos incentivaban mucho en cuanto a la lectura de la Biblia. Y había historias de pastores coreanos que se sabía, por ejemplo, hay uno que se sabía todo proverbios de memoria. Había un pastor que se leía la Biblia 5 o 6 veces al año, es decir, aparte de predicar y aparte. Y a mí me desafía tanto. Yo también me acuerdo que yo leía, aparte de ir al seminario, leía la Biblia 4 veces al año. Después 2. Después me quedé siempre la termino en el año, ¿no? Siempre, aparte de estudiar un libro de la Biblia, otros libros. Así también les animo. Yo no sé qué tanto leen usted la Biblia. Yo me acuerdo que cuando los profesores a veces antiguos también estaban hablando algunas cosas y yo me preguntaba, se equivocaba y le preguntaba, era profesor, pero no leía la Biblia como la leía yo. Entonces yo le hacía cosas y me dice, ¿dónde dice eso? Yo le dice, acá, tal, tal, tal. Yo le quedaba, a veces no leemos, estudiamos libros, estudiamos cosas. Así que yo le animo que en el año, por lo menos, mínimamente, usted está como seminarista, sería un pecado que no lo hagan. ¿Eh? Que lean toda la Biblia mínimamente en el año una vez, si pueden 2 veces. Porque, por ejemplo, Zacarías, Osea, Jonás, son libros que están ahí abajo. Y si usted en el año no lo lee nunca, no pasó nunca por ahí, no tiene ni idea de lo que Dios puede estar hablando a través de esos libros, profetas menores, profetas mayores, libros poéticos, históricos, las cartas paulinas que son preciosas, que hay que... Yo no me canso de... Otra vez estoy volviendo, yo ya terminé, estoy volviendo otra vez. Digo para incentivar. Yo hace ya un mes que terminé toda la Biblia completa, comenzando nuevamente, estoy gozándome en las cartas paulinas. Amén. Así que hermanos, aparte de las tareas que tienen, los cursos que tienen que cumplir, tienen que devorar la Biblia, la tienen que gastar, su Biblia. Ese va a ser su herramienta toda la vida. Ese es su arma, lo que ustedes van a comer, van a trabajar, servir, lo que van a hacer, van a predicar, enseñar, aconsejar. El primer motivo eso, esa es la tarea. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a orar. No sé cuánto me escucharon, pero así uno haya escuchado, gloria a Dios. Amén, hermano. Amén, pastor. Amén, amén. Gracias. 1, 2, 3. Aleluya. Gracias. Amén. Gracias, pastor, gracias. Amén, amén. Gracias.
Vamos a orar entonces. Señor, te doy gracias, realmente me gozo a ver a mis hermanos. Me recuerda también hace años cuando yo comencé también a sentir llamado de capacitarme, prepararme en un seminario. Y con cuánta expectativa, con cuánta fe yo venía a escuchar, a recibir. Y te doy gracias porque aproveché bien ese tiempo, cada espacio, cada materia, cada profesor, cada uno de distintas maneras, distintas gracias, pero cada uno ha sido de bendición. Te doy gracias, Señor, por esos tiempos. También yo agradezco por mis hermanos, que hoy es un tiempo que ellos han dedicado su vida para prepararse, para servirte mejor. No es que para que te sirvan porque ya lo están haciendo, sino para servirte de la mejor manera. Señor, que tú le des armas, herramientas que ellos puedan utilizar en la tarea de hacer discípulos, de formar vida, de plantar iglesias. Oramos, Señor, para que esta nueva generación que se levanta traiga una renovación, traiga, Señor, un brote fresco en la iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Venga tiempo de crecimiento, tiempo poderoso, Señor, del Espíritu Santo que mueve también a través de milagros, de prodigios y maravillas, mientras llevamos el Evangelio, mientras vamos y hacemos discípulos a todas las naciones. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar juntos, conocernos, orar los unos por los otros, prepararnos bien para servirte, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos que en esta clase, Señor, tú guíes a mis hermanos que tienen que exponer lo que han preparado, que tú les ayudes, guía esta clase, Señor, pedimos tu dirección, la gracia de tu Espíritu ayudándonos en todo momento. Oramos por alguna persona que si hoy está quizás afligida, con problemas, quizás enferma. Oramos, Señor, que tú ayudes a cada uno para que todos podamos permanecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén. Muy bien. Hoy tenemos a 4 expositores que vamos a exponer en cuanto a las sectas. La hermana Irene mandó ya su trabajo que ya preparó en cuanto a la secta, la definición, la etimología, muy interesante. Bueno, y los demás también lo tienen listo seguro. A ver, ¿quién va a comenzar entonces? Amén, pastor. La hermana Irene. Sí, Bien, pastor, ahí me toca. estamos preparando lo que nos mandó. Ya, pastor. ¿Está listo? Vamos a poner en pantalla su trabajo. La hermana Irene va a comenzar entonces. Sí, pastor, a mí me toca comenzar. Luego viene Daniel, hermano Pando y después último Leila. Amén. Pastor, yo tengo diapositiva. ¿Le podría mandar para que usted lo ponga? Sí, puede mandar. Acá hay uno que maneja todo. Yo no tengo idea, pero menos mal que está David acá. Gracias, Jesús. Pastor, ¿se lo mando al grupo de seminario o a su... Manda mi WhatsApp. Cualquiera. Sí, manda a cualquiera. Se manda a mi WhatsApp o al del grupo. Ahí está, hermana Irene, su trabajo. Amén, pastor. Amén.
Hermanos, muy buenas noches, pastor. En esta oportunidad me ha tocado exponer el tema de las sectas, hermanos. En nuestra investigación y de acuerdo a las averiguaciones que también hemos hecho, pues lo voy a empezar a exponer. Bien, dice así, las sectas es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideología concreta que representa una sección o un sector desprendido de una denominación bien constituida con los principios de una sana doctrina. El término secta se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidad comunes, que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales, solo que posteriormente se les dio su nombre secundario de herejías o falsas doctrinas, creencias y grupos disidentes que se separan de su fuente original o que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con acciones censurables. Una cosa increíble aquí, hermanos. Para nosotros, como cristianos, teníamos por desconocimiento que iniciaba de pequeños grupos, como dice aquí, ¿no? Y que incluso en un tiempo pues se les ha llamado herejías, ¿no? O falsas doctrinas, como ahora lo llamamos. Bien, luego de los años 80 se definen como nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo de sectas, evitando así el mal uso pensamiento de sus seguidores. Actualmente existe preocupación por parte de las autoridades civiles ante estos grupos sectarios altamente peligrosos y a la vez destructivos que más adelante detallaremos. En su etimología proviene del latín sequi, que significa seguir, adherente, seguidor. También del latín secare, cortar, separar, y de secare provienen las palabras insecto y sector. En ambos casos existe el contenido de separación. Las terminologías es importante, porque ya que distintas áreas del pensamiento de la ciencia te ofrecen diversas definiciones, y en el uso popular a menudo se consideran sectas simplemente a organizaciones religiosas, a las que se ve como potencialmente peligrosas o problemáticas, o bien alejadas de las enseñanzas teológicas como herejías. En la historia de las sectas, hermanos, la historia incluye algunos grupos y organizaciones religiosas que convivimos dentro incluso de nuestra propia iglesia tradicional, increíble esto, y que en su particularidad surgieron a mitad del siglo XIX. En los años 70 y 80 se consideraba a las sectas como una religión de jóvenes, ya que inicialmente muchos se afiliaron a distintas sectas. A menudo se acusa que algunas de estas sectas se hicieron principalmente por motivos económicos, como hasta ahora, ¿no? Y que se convirtieron en comunidades religiosas solamente para conseguir la protección especial del Estado y obtener libertades y derechos y también disfrutar de exención de impuestos. Un ejemplo, pues, la Iglesia Católica, ¿no? A nivel mundial. El tema de las sectas ha provocado controversias en repetidas ocasiones. Hay dos campos opuestos. Por un lado, están sobre la base de la libertad religiosa y la condena de las restricciones a los grupos religiosos, representantes de las propias minorías religiosas y filosóficas, académicas, estudiosos de la religión, algunos sociólogos, abogados y ONGs, defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que reserva el término secta para grupos religiosos minoritarios y comprobadamente religiosos minoritarios y comprobadamente también violentos, ¿no? Amnistía Internacional, hermanos, en su informe anual del 2011, denunció leyes y medidas antisectarias que limitan la libertad del culto en los lugares como Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Armenia, Bélgica, Birmania, China, Eritrea, España, Francia, Irán, Israel, Malasia, Marruecos y el Sahara Occidental. En Países Bajos, como en Palestina, Ruanda, Rusia, Turkmenistán, Uganda,
Uzbekistán, Vietnam y Zimbabue. Las denuncias van desde la prohibición del uso del velo religioso hasta el encarcelamiento arbitrario de artistas acusados de cuestionar a las religiones mayoritarias. Es de preocupación la manipulación con fines políticos del concepto de la secta, así como su uso arbitrario en defensa de las religiones oficiales, contra cualquier discrepancia. Por otro lado, hay quienes sinceramente condenan con energía a ciertos grupos religiosos, debido a que limitarían objetivamente la libertad de las personas, incluyendo representantes de iglesias y religiosos, a funcionarios de agencias estatales y las iniciativas creadas por familiares, antiguos miembros disidentes, psicólogos también, sociólogos, científicos, políticos y abogados y ONGs privadas como las RIES, ¿no? En las características de las sectas, hermanos, tenemos, dice, en concreto, se caracterizan por diferentes controversias. A menudo giran en torno a acusaciones como restricciones a la libertad de culto, contra las sectas por las críticas de sus prácticas y las medidas tomadas para aplicar la ley. Restricciones a la libertad religiosa, reconocida por el derecho internacional y las constituciones nacionales hacia los nuevos grupos religiosos o minorías étnicas con sus propias tradiciones religiosas. Restricciones a la libertad de expresión de los miembros del grupo, tanto por parte del Estado como por su propia dirigencia. Restricciones a la libre circulación de los miembros del grupo, dentro y fuera del país. Intromisión estatal en cuestiones de moral o creencias personales. Explotación económica de los miembros por las largas horas de trabajo y salario mínimo. Por casos de explotación sexual o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, ya sea por los miembros del grupo u organismos represivos antisectarios. Fraudes, evasión de impuestos, rompimiento de leyes y tradiciones religiosas de las costumbres sociales consuetudinarias, objeción de conciencia ante leyes considerados que le da total control sobre los miembros, tanto física como psicológicamente. Uso de la violencia en un afán de defensa paranoica o en abierta intolerancia hacia otros grupos. Conflictos familiares, particularmente en las familias donde uno de los padres ha abandonado el grupo y los niños continúan a él, o en grupos que inducen a abandonar radicalmente y hostilmente al núcleo familiar para vivir en comunidad. Imposibilidad de que los niños accedan a la educación, atención médica y de visitar a miembros de la familia fuera del grupo o comunidad. Como vemos, hermanos, estos grupos de las sectas o las sectas, hermanos, tienen una característica, pues, y más que nada violentas, ¿no? A tal punto, pues, de que vemos de que son más que nada por intereses personales y también políticos, ¿no? Y que también nacen de las propias iglesias, increíble. Bueno, en las sectas radicales, relacionados con la violencia extrema por estas sectas, llegando a los titulares de la prensa, especialmente de forma espectacular, donde nombraremos las siguientes. En los años 70, Ervin LeBaron, líder de la secta Iglesia del Cordero de Dios, separada de los mormones, ordena el asesinato de 25 de sus rivales. Increíble. Años 70, en Colonia Dignidad, Chile, liderada por el alemán Paul Schaffer, de 1921 al 2010, los niños eran abusados sexualmente y se torturaba a opositores políticos a la dictadura militar de Augusto Pinochet. En 1978, en Guyana, se suicidan en masa más de 900 miembros del Templo de los Pueblos liderados por Jim Jones. En los años 80, Yahweh Ben Yahweh, líder de la nación de Yahvé, es acusado como responsable de casi 2 docenas de asesinatos. En 1984, en varios bares de la ciudad Dalles, Oregón, seguidor del gurú Osho, Bhagwan
Shiri Rajneesh realiza un ataque con salmonela. Unos 750 residentes fueron infectados. Ataque bioterrorista. 8 en 1984. En 1989, el 17 de abril, en Kirtland, Ohio, Jeffrey Lundgren, líder de una secta separada de los mormones, también otra vez los mormones, asesinó a los 5 miembros de una familia por desleales. El 24 de octubre del 2006, Lundgren fue ejecutado por el Estado. En 1993, residencia armada de los davidianos, liderados por David Koresh, durante el asedio de Waco contra las autoridades de Estados Unidos, en la que murieron 4 policías y 80 miembros de la secta. En 1994 a 1997, en Suiza, Canadá y Francia, la secta Orden del Templo Solar ordena suicidios en masa y el asesinato de 74 miembros, hermanos. En 1995, la secta Aum Shinrikyo, la verdad suprema, ataca al metro de Tokio con gas venenoso, mueren 12 personas, alrededor de 1000 resultan heridas. Fue el mayor ataque de una secta contra gente ajena a ella en los tiempos modernos. En 1997, el suicidio en masa de los seguidores de la secta Puerta del Cielo. En 1998 detienen a los miembros del Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía ADMA, acusados de presuntamente intentar llevar a cabo un suicidio ritual en el Parque Nacional en Teide, en Tenerife, España. En el 2000, en marzo del 17 de marzo del 2000, en Uganda, el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios asesina a más de 1000 miembros, hermanos. En 2002, seguidores de Swami Onkarananda, fundador del Centro de Luz Divina, intentan asesinar a sus opositores. Una lista que incluso da para más, ¿no? Cuando más profundizamos en las investigaciones, hermanos. Es terrible enterarnos de que solo por intereses personales, pues las sectas han llegado a cometer muchas barbaridades que, bueno, pienso que están fuera, pues, de la palabra del Señor, ¿no? Se incluye, dice, terminando, se incluye a su vez los crímenes del grupo de ultraizquierda, como Sendero Luminoso, ETA, etcétera, ¿no? De ultraderecha, como agrupaciones de skinhead y neonazis, y adherentes a yihad islámica, como el Al-Qaeda. Amén, hermanos. Es todo con lo que va en mi primera parte. Amén. Gracias, hermana Aide. Buena la exposición. Interesante vemos esos extremos realmente que pueden llegar. Estamos hablando de grupos religiosos que a nombre de Dios, como vemos en la historia también, cuántas matanzas, guerras, la famosa Guerra Santa, ¿no? Pelea, matanza entre protestantes y católicos, innecesaria realmente, ¿no? Cuánta sangre derramada. Es decir, cuando nos cerramos y damos lugar al fanatismo, a la terquedad, realmente no llegamos a nada. Por eso vivimos en un tiempo diferente hoy, donde podemos, ya vamos a ver luego, pero no sé si te llegará el tiempo, por ejemplo, el tema del ecumenismo. Por supuesto que no estamos de acuerdo en la forma que lo plantea en su mayoría la Iglesia Católica, pero viéndolo por un lado de que sí hoy se puede dialogar, no que vamos a pactar, dialogar no es pactar, dijo alguien, con grupos que de otras creencias, de otra forma, no nos afecta cuando podemos dialogar, porque es una forma de dar testimonio si por lo menos creamos un espacio de diálogo. Pero si ni siquiera nosotros somos capaces de dialogar, porque nosotros nos alarmamos y nos ofendemos demasiado por las creencias de ellos, especialmente con los grupos católicos, ¿no es cierto? Que hemos visto que por supuesto que no comulgamos para nada con sus doctrinas y estamos seguros que tiene que ver con la Biblia, pero aún así hay puntos en común que nos permite dialogar. Y ese diálogo puede llevarnos
a dar testimonio, a escucharlos y que ellos nos puedan escuchar. Eso es muy interesante. Por eso, También aprender de ellos. ¿Cómo? ambos, y también, pastor, de que ambos de repente podemos llegar a una conclusión, ¿no? No permitiendo de repente de que podamos cerrarnos a escucharlos, sino que llegar a una conclusión de juntos de repente volver a analizar la Biblia y decir cuál es la verdadera sana doctrina, ¿no? Y cuál es el verdadero evangelio y a Claro. dónde vamos, ¿no? Eso sería fantástico si nos pudiéramos reunir, ¿no? Amén. Si nosotros con otros grupos decimos, bueno, nos permitimos hablar de Jesús, creemos casi lo mismo, bueno, conversemos acerca de Jesús. Y ese es un punto, hermano, que vamos a llegar a que se conviertan, a que se liberen. Algo va a suceder cuando empezamos a hablar acerca del Señor, porque dice, yo soy la verdad y la vida. Nadie, dejando de lado otras cuestiones, que eso para más adelante, cuando ya se conviertan, pero por lo menos comencemos con la puerta. Es la puerta. Para que, amén. Entonces, eso me pasó a mí, estaba en una plaza esperando, estaba viajando de Buenos Aires para acá y no conseguí pasaje, vine, breve cuento, ¿no? Venía así por ruta, así que por Bolivia. Así como no conseguí, justo llegué, ya se había salido los buses, se tuve que esperar ahí con varias horas en la plaza en Bolivia, cerca de Argentina, frontera. Y entonces estaba ahí, no tenía nada que hacer, esperando, estaba leyendo la Biblia, orando. Entonces venían dos testigos de Jehová, ¿no? Dos personas para hablarme. Entonces yo tenía tiempo, y que bueno. Entonces le dije, yo le voy a escuchar, le dije a ustedes, si ustedes me prometen una cosa. Después que yo las escuche a ustedes, ustedes me van a escuchar a mí. Entonces me dijeron, sí, qué bueno, se pusieron contentas, pues, encontramos uno que nos va a escuchar. Así que bueno, las escuché, me leyeron Efesios, la familia, muy bien, ¿ya algo más? Ya. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Ya, ahora me van a escuchar. Y les comencé a hablar de Jesús, que Él es la Excelente. puerta. Lo ustedes muy lindo lo que dijeron, pero Jesús es la puerta. Él es la entrada, Él es la salvación. Y entonces, ustedes me dijeron que voy, entonces déjenme hablar. Entonces, yo como pactaron conmigo, se tuvieron que quedar callados. Entonces, la que estaba al lado de la que era una de las más líderes, ya iba a abrir ya le iba a hacer la oración de entrega y se la llevó. Perdón, pero vamos, se la llevó. La otra abrió los ojos. Ya se iba a hacer la oración de entrega, la que estaba al lado de ella y se la llevó. Se fueron. Pues es interesante. Si nos permiten hablar de Jesús, no les cuento otra vez, conversar así con la esposa de un pastor de, ¿cómo se llama ese grupo que se visten todo como Jesús y una barba larga? Los israelitas. Israelita. 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 Y sí, imagínate, era la esposa de un pastor de los israelitas. Entonces ella también me dijo a mí, yo le voy a mostrar en la Biblia que eso, me encantaría, pues yo leo la Biblia, entonces, a ver, muéstramela. Así que ella me mostró, eran textos que ellos tomaron del Antiguo Testamento mesiánicos, que el hombre se lo atribuyó a él. Entonces yo le expliqué los 10 textos que se refería a Jesús el Mesías, que él lo cumplió, y que el líder de ellos no lo cumplió. Entonces ella, cada yo le decía, ella no sabía qué responderme. Y al final le digo, hermana, ¿para qué insistirle? Yo le mostré sus 10 textos que realmente estaba equivocado. Jesús es el camino, Él es la verdad. Así que ella abrió su corazón y se entregó al Señor. Amén. Sí, la mujer se entregó al Señor, fue tremendo. Pero es decir, hablar de Jesús, hermano, claro, ahí es el medio. Pero si nosotros nos cerramos, nos escandalizamos por sus creencias, no podemos dialogar con ellos. Bien, muy interesante, hermana, lo que nos compartió. Es terrible, terrible los extremos que uno puede llegar. Así sea el nombre de Dios. Podemos llegar a cualquier lado. Bien. Tener Sí, mucho cuidado. Pastor, ¿me escucha? sí, escucho, Pablo. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana Aide. Buenas noches, hermano. No sé si podría hacer una pregunta, hermana, ¿no? Bien, hermano. Una pregunta sencilla, hermano, no se asuste. Qué bien, qué bien. Hermana, estaba escuchando muy atentamente la exposición que usted acaba de realizar, ¿no? Muy, ¿cómo se llama? Una exposición muy, después excelente. Estamos aprendiendo, ¿no? De las sectas, ¿no? Para usted, ¿cuál es el concepto de secta, hermana? O sea, ¿qué ha entendido de la exposición que ha realizado? ¿Cuál sería su concepto, no? Definitivamente, hermano,
Es cuando nosotros mismos como cristianos nos salimos de la palabra, cuando empezamos a decir, sabes, esto no es la sana doctrina, sino que o exagero algo, me salgo de la línea en lo en lo que es el evangelio, hermano, ¿no? Entonces, como dice la investigación, y como decimos también, como dice la palabra, ¿no? Es una sana doctrina lo que nosotros como cristianos debemos de permanecer en esa línea, en las pisadas de Jesús, en el amor y en la misericordia. Y el extremo, hermano, pues trae consecuencias, ¿no? A las cuales, pues, es la particularidad, es la sección, como dice el estudio, lo que se secciona de un movimiento o de una congregación formada en las bases de Jesucristo. Bien, Gracias, hermana, por la respuesta, ¿no? Excelente respuesta. bien, hermana, muy bien. Muy práctica la hermana, sí. Bien. ¿Quién sigue entonces? Yo, pastor, Daniel Seminario. Bien, Daniel Seminario. Santo Dios. Conocemos a Buenos Daniel días. Seminario. No me había. Es un gusto, hermano Daniel. Gracias, pastor. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la secta de los testigos de Jehová. Bueno, esta secta tiene sus orígenes en el año de 1870 en Pensilvania. El fundador de esta secta fue Charles Taze Russell, ¿no? Como primer líder, el cual escribió una serie de libros que los llamó El Amanecer Milenial. Este señor Russell, más conocido como Russell, empezó esta secta con un estudio bíblico, como un estudio bíblico pequeño, ¿no? De un grupo de personas, el cual empezó de esa manera esta secta, ¿no? Y se guió también de un adventista que decía hablaba sobre el Armagedón, sobre unas profecías, ¿no? Pero obviamente fue distorsionando, ¿no? La palabra de Dios, este hombre llamado Russell. El Millennial Down Bible Study fue el nombre del grupo que significa Estudio Bíblico del Amanecer Milenial. La Sociedad Bíblica de la Atalaya fue fundada en 1886, el cual contiene 6 volúmenes de teología de los testigos. Russell, antes de ser el fundador de los testigos de Jehová, dicen que fue un próspero negociante de ropa. Pero cuando él empezó este estudio y empezó a creer esas profecías que él decía, ¿no? Que él fundamentaba distorsionadamente, dice que él vendió todos sus negocios para dedicarse a eso. Perdón. Ya. Russell murió en 1916, por lo cual el juez Joseph Rutherford, amigo y sucesor de Russell, el cual escribió un 7º libro y último volumen de la serie El Amanecer Milenial, denominado El Misterio Finalizado. Ese sería el último libro escrito ya no por Russell, porque Russell había muerto en 1916, y tomó Rutherford el liderazgo de esta secta, ¿no? Este hombre Rutherford fue un juez muy reconocido en su época, ¿no? Y escribió este libro, este último volumen, que se llamaba El Misterio Finalizado. Rutherford murió en 1942, ¿no? El cual, después de su muerte, ya llegaron a tomar el gobierno de esta secta un cuerpo denominado un concilio, ¿no? De personas denominado el cuerpo gobernante, ¿no? De la sociedad bíblica del
del atalaya. Ahora vamos a ver su doctrina. La doctrina que los testigos de Jehová tienen, en primer punto, ellos argumentan que la iglesia, o sea, la iglesia fuera de ellos, ¿no? Obviamente, ha sido ha corrompido la Biblia, ¿no? Por lo cual ellos han retraducido la Biblia en lo que ellos le llaman el nuevo mundo de las Santas Escrituras. O sea, tienen una Biblia ahí, ¿no? Que ellos han manipulado de acuerdo a sus creencias, ¿no? Ellos, ellos creían que en 1799, ¿no? Afirmó que el mundo entraba en el tiempo del fin. Y en 1874 Jesucristo había regresado de manera invisible, ¿no? Y en 1914 era el fin del mundo. O sea, ellos afirmaban o decían que en 1799 empezaba la época del Armagedón, o sea, el fin del mundo. Y en 1874, para ellos Jesucristo ya había venido a la tierra de manera invisible, quiere decir que nadie lo pudo ver, y que ya él estaba en cierta manera gobernando, ¿no? La tierra, y también que el fin del mundo iba a ser en 1914, ¿no? La profecía del fin del mundo en 1914 no se dio, el cual fue removida la fecha a 1915, el cual tampoco se dio, así reprogramando a 1918 y nunca se dio. Russell decía que en 1914 iba a ser el fin del mundo, que ya Dios iba a destruir toda la humanidad, la tierra, ¿no? Pero no se dio. Y Russell, de manera ya como decepcionada de su profecía que él daba, lo postergó a 1915, que en 1915 iba a ser el fin del mundo. Pero al final no se dio, y Russell, recordemos que les había dicho que él había muerto en 1916. O sea, él murió y dicen que en su tumba hay como una especie de pirámide, y esa pirámide está, como se dice, representando a una teoría que él tenía, que él decía que las pirámides de Egipto, las medidas de los pasadizos, daban una cierta aproximidad de fechas de cuándo el mundo se iba a acabar, ¿no? Entonces por eso pusieron esa pirámide encima de su tumba, como haciendo recordarle a él, digamos así, y a las personas que creyeron en esa profecía, que fue un fracaso, ¿no? Su profecía guiada como testigo a esa pirámide que está en Egipto. En 1820, el juez Rutherford, que fue el sucesor de Russell, afirmó que el libro Millones, que en 1925 iban a resucitar Abraham, Isaac y Jacob. Había un libro que Rutherford había escrito, ¿no? En 1820, más o menos por ahí, él publicó ese libro, y ese libro afirmaba de que Isaac, Abraham y Jacob iban a resucitar, ¿no? Y también otros fieles de la Biblia para gobernar el mundo, ¿no? Como príncipes, construyendo y de la cual, de acuerdo a esa profecía que él dijo y que todo el mundo creyó, la gente de esos tiempos empezó a vender sus, sus negocios y empezaron a vivir como sus casas también, y empezaron a vivir como en carros móviles, ¿no? Como esos carros tipo casa, y se movilizaban, ¿no? Esperando el fin del mundo también, y esperando ese momento. Y el dinero que ellos supuestamente pues vendieron sus propiedades, dieron para que construyeran una mansión donde él
Rutherford había construido para que supuestamente los que iban a resucitar, Abraham, Isaac y Jacob, vivieran ahí como príncipes, ¿no? El cual eso nunca se dio. Ellos creen que Jesucristo, ¿no? Examinó todas las escrituras, religiones, descartando a la mayoría de ellas y escogiendo solo a los testigos de Jehová como la verdadera iglesia. Ellos dicen, ¿no? Que Jesús examinó todas las teologías de todas las religiones que hay en este mundo, ¿no? Pero, pero que Jesucristo, digamos, como que desechó esas teologías de las demás iglesias y como que, ¿cómo se dice? Eh, Afirmó como diciendo que la teología de testigos de Jehová era la más correcta hacia lo que Jesús decía, ¿no? Entonces, era como que ellos afirman de que las otras religiones pues son sectas, ¿no? Nos ven como sectas y ellos creen que son la única y verdadera iglesia. Ellos también afirman que cuando se dé el fin del mundo, solo morirán los que son testigos de Jehová. O sea, que cuando ven el juicio, si tú no eres testigo de Jehová, ¿no? En su doctrina dicen que vas a morir. O sea, el Armagedón te va a matar, te va a destruir. Solo los que no son testigos de Jehová van a morir y los que son van a vivir. Los testigos de Jehová también afirman que Jesucristo es un arcángel. ¿Y qué arcángel? Es el arcángel Miguel. Creen que Jesucristo fue perfecto y sin pecado, pero solo un hombre, ¿no? Desprovisto de toda divinidad. Ellos creen que Jesús, antes de que viniera a la tierra, era en el cielo era como el arcángel Miguel. Y cuando vino a esta tierra y nació de María, que ellos también creen que nació de María y todo eso, creen que fue un hombre perfecto y sin pecado, pero creen no tenía naturaleza divina. O sea, ¿no? También creían que Jesús llegó a ser el Cristo solamente por un motivo, por ser bautizado, porque Jesús se bautizó. Cuando él se bautizó, él llegó a ser como el Cristo, ¿no? Es un poco contradictorio lo que ellos creen. También ellos creen que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero vertical. O sea, él no murió así, ¿no? Con las manos extendidas como una cruz. No, él murió en un madero así hacia arriba y con las manos aquí, así. No en forma de cruz, sino de manera vertical, ¿no? Porque ellos creían de que la cruz puede ser algo maldito, no era como algo horrendo que una persona muera así, y siendo Jesús tan bueno y tan perfecto, ¿no? Creen también que el cuerpo de Jesús fue desintegrado en la tumba y después fue recreado. Es como si Jesús se reencarnara, algo así, ¿no? Fue recreado por Dios para, para volver después, para mostrarse a la gente como si él hubiera resucitado, pero de ahí él ascendió como ángel al cielo, ¿no? Como ángel, como el arcángel Miguel. También creen que Jesús nunca más será visto y que él gobierna desde el cielo a la tierra. O sea, no creen en la venida de Jesús de nuevo, ¿no? No creen en eso. Creen que Jesús está allá en el cielo y él gobierna y desde ahí él mandará el Armagedón, el fin del mundo, ¿no? Ellos, ellos también creen que solo 144,000 serán salvos y que el resto de los testigos vivirán en la tierra. Acá hay algo muy importante. Ellos en su doctrina o en su iglesia tienen dos tipos ¿cómo puedo decir? De personas, de personajes o razas, digámoslo así, ¿no? Uno son la raza de los ungidos, que son, ahí están los 144,000, y otros son los que no están dentro de esos 144,000 y que vienen a ser como ovejas.
Entonces ellos dicen que los 144.000 son los únicos que alcanzarán la salvación y que estarán en el cielo. Pero el resto, porque el mundo es más de 144.000 personas, el resto se quedaría, si es testigo de Jehová, se quedaría a vivir en la tierra, ¿no? No moriría, pero sí se quedaría en la tierra. Ellos afirman también que para ser parte de los 144.000 tienen que cumplir con todas las normas de su organización, ¿no? Y una de esas normas es el evangelizar de puerta en puerta. Para ellos, si un creyente no hace eso, pues no va a ser parte de los 144.000, ¿no? O sea, para ellos no hay salvación, ¿no? También en su forma de bautizar, ellos bautizan a las personas no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y de la organización. En este caso, creo que en inglés sería, en español sería nombre de los testigos de Jehová, ¿no? De su organización. Esa es la doctrina que ellos tienen, ¿no? También otra cosa que no puse en este para terminar de la doctrina, ellos no pueden ocupar cargos públicos. Me refiero a cargos públicos, como por decir, estar en el ejército, no hacen transfusiones de sangre, no pueden tener mucha, como se dice, relación con personas públicas y menos ocupar cargos públicos en la sociedad, ¿no? Eh, Incluso también en muchas ocasiones ellos como que menosprecian la tecnología, ¿no? No le dan mucho valor a la tecnología. Solamente lo esencial que sería el teléfono, ¿no? Pero que lo usan de manera así muy urgencial, ¿no? Para comunicarse, nada más. Ahora vamos a pasar a lo último, que es su manera de su organización. El primer puesto más alto, mejor dicho, de esta organización es el Consejo de Administración o Cuerpo Gobernante. Esta es la jerarquía más alta de los testigos de Jehová, como canal entre Jehová y los creyentes. De ellos, este cuerpo es como un concilio, ¿no? Digamos así, para entenderlo, nosotros sería como un consistorio, ¿no? Algo así. Pero la diferencia es que ellos son los que imponen las normas. Incluso se dice que sus normas de ellos están alejadísimos de los principios de la Biblia. Incluso ellos dejan la Biblia como de lado, ¿no? Y más, se reúnen a debatir sus normas organizacionales, ¿no? Más que ver el tema de lo bíblico, ¿no? De la doctrina. Luego sigue un pasito más abajo, que se llama las ramas o órgano rector, ¿no? Este órgano rector supervisa un país u área específica dirigida por un comité, por lo cual son nombrados por el cuerpo gobernante, la jerarquía más alta, ¿no? Y dicen que estas ramas o órganos rector, dicen que hoy hay más de 90 sucursales en el mundo, ¿no? En el mundo hay más de 90 sucursales. Luego vienen los municipios, que son como grupos conocidos como círculos o las congregaciones, son visitadas por el supervisor del círculo, el cual garantiza que cumplan las reglas teocráticas de la iglesia. O sea, los municipios vienen a ser como las iglesias, algo así, ¿no? Y, y que hay un supervisor que siempre está constantemente chequeando que la congregación no se salga de sus normas, ¿no? Que todo se cumpla, como se dice. Y también este, este supervisor está, eh, como se dice, impuesto cuerpo, por el cuerpo gobernante, ¿no? Luego vienen los editores, ¿no?
que ya vienen a ser la congregación, ¿no? La que se llama los hermanos, ¿no? De la iglesia. De ahí vienen los ancianos y criados. Estos están a cargo de la congregación y son apoyados por los siervos ministeriales, los cuales las mujeres no pueden desempeñar estos cargos y son nombrados por los pastores. O sea, los ancianos, pues, prácticamente son como unas autoridades dentro de la congregación. Y bueno, eso es todo lo que he podido investigar. Algo que me olvidaba era que el fundador Rutherford, dicen que este hombre murió en esa mansión que él había mandado diseñar para que supuestamente cuando Abraham, Isaac y Jacob resucitaran, vivieran ahí. Pero él murió en ese lugar. Incluso dicen que los testigos de Jehová de esa época de Rutherford destruyeron esa mansión y como dijeron, como que borraron la página, ¿no? Y que la mayoría de los testigos de Jehová no saben y no saben de esa profecía también que no se dio, pues, ¿no? Lo que dijo Rutherford. La mayoría de testigos de Jehová ignoran esa hazaña de Rutherford, ¿no? Y eso es todo, pastor, lo que yo he podido investigar. Bien, muy bien, hermano Daniel. Seminario, muy bien, en forma general, acerca de los testigos, ¿sí? Una secta muy conocida y que están por todas partes. Bien, bien. Continuamos, que la hora avanza, entonces, ¿quién sigue? Juan Pablo. Juan Pando, pastor. Juan Pablo. Juan Pardo. Buenas noches, hermanos, con cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. ¿Me pueden confirmar si es que se puede visualizar lo que estoy compartiendo? Se visualiza, hermano, está bien. Sí, Gracias, se ve. hermano. Gracias. Bien, vamos a comenzar hablando acerca de la iglesia, bueno, en este caso del adventismo, del séptimo día. Y para comenzar, unos datos puntuales al respecto, vemos que esta fue fundada en el año 1844. Y entre los fundadores tenemos a Guillermo Miller, Irán Edson, José Leitz y Elena de White, quien es la más conocida entre todos ellos. Y vemos que ellos tienen como autoridad a la Biblia y también le dan sumamente importancia a los escritos de Elena de White. Ahora, en primer lugar, vemos algunos datos acerca de Guillermo Miller, que durante el cuarto siglo, Miller proclamó su mensaje en las iglesias y también por página impresa. Y vemos que al acercarse el día, aumentaba el interés y el número de personas que creían sobre su mensaje. Más o menos entre 50,000 y 100,000 personas se preparaban para el fin del mundo. Inclusive, al dar este mensaje, muchos regalaron sus propiedades y abandonaron también sus sembrados y se prepararon para recibir al Señor el 21 de marzo de 1843. Ese día llegó y como tal, como un día común y corriente, simplemente pasó sin que nada ocurriera. Más tarde, Miller revisó sus cálculos y descubrió un error de un año. Y vemos que la fecha correcta era supuestamente el 21 de marzo de 1844. Pero de nuevo, los creyentes del mensaje que compartía Miller se quedaron totalmente desilusionados.
Por último, un tercer cálculo indicó que Jesucristo vendría el 22 de octubre del mismo año, es decir, 1844. Pero esta predicción, como todos ya podemos saber, también falló. Otro grupo también ponía énfasis en los dones del Espíritu para el día de hoy. Entre sus miembros estaba la señora Elena de White, quien es sumamente conocida, quizás el nombre para muchos de nosotros, quien tenía, por decirlo así, y entre comillas, el espíritu de profecía. Al unirse los diferentes grupos, cada uno de ellos hizo una contribución para esta nueva iglesia. Entre ellas tenemos la revelación de Edson con respecto al santuario celestial, seguido de el legalismo. Y también en tercer lugar tenemos que a una profetisa que durante más de medio siglo ejercía una influencia predominante en la fundación y en el desarrollo de esa nueva iglesia. Ahora, mientras que las revelaciones de Elena de White tuvieron mucho más que ver en la formación de doctrinas adventistas, sus escritos prolíficos o más célebres contribuyeron a la extensión de esta iglesia. Ella y en conjunto con su esposo compartían sus enseñanzas y también sus doctrinas a través de revistas y de algunas publicaciones que realizaban con diferentes editoriales. Ya a raíz de esto, la Iglesia Adventista tenía como autoridad, como bien mencioné al inicio, a la Biblia. Y también creía que Dios inspiraba a Elena de White en su interpretación de las Escrituras y en los consejos dados o que plasmaba en cada uno de sus libros. Entre ellos podemos mencionar el conflicto de los siglos, profetas y reyes, el deseado de las edades y principios fundamentales. Desde el principio, el trabajo literario y el sistema de vender sus libros por cada una de las casas era una parte importante también para poder extender, en este caso, su iglesia. Y a mediados del siglo XX ya tenía 40 casas de publicaciones que imprimían sus materiales en más de 200 idiomas. Y también sus publicaciones son atractivas y contienen, además de sus doctrinas, artículos sobre la salud y el hogar. También ofrecen estudios proféticos por radio, ¿sí? Y también por correspondencia, es decir, por correo. Y también una atracción del adventismo, como su nombre lo sugiere, es que el mensaje del próximo advenimiento del Señor y se podría decir que lo bueno de todo esto es que aprendieron de sus fracasos, por decirlo así, porque ya no fijaban fecha sobre la venida de Cristo, sino simplemente predicaban que Cristo se acercaba. Para hablar de algunas doctrinas fundamentales, debemos de considerar que hay muchas. Sin embargo, para fines prácticos, vamos a mencionar solo 3. Y dentro de la primera tenemos a la denominada la expiación incompleta, donde los adventistas enseñaban que Jesús entró
en el santuario celestial en el año 1844. Y en ese momento, perdón, y en el momento actual se encuentra cumpliendo su obra de expiación. La Biblia enseña que Jesús entró en el santuario celestial al ascender al cielo y no en el año 1844, como bien postulan los adventistas. Y esta expiación sabemos que se hizo una sola vez y para siempre. No es una expiación continua. La señora White escribe en su libro El conflicto de los siglos lo siguiente: la tarea del juicio, de investigación y del perdón de pecados ha de terminar antes de la segunda venida del Señor. Como los muertos han de ser juzgados sobre la base de las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados, sino hasta después del juicio, que es cuando sus casos han de ser investigados en el tiempo establecido para el juicio. Y al final de los 2300 días, en 1844, empezó la labor de investigación y de perdón de pecados. Todos los que hayan invocado el nombre de Cristo tienen que pasar por este minucioso escrutinio. Eso es lo que la señora White postulaba en su libro El conflicto de los siglos. Pero vemos que la Biblia enseña que Dios perdona y borra los pecados cuando uno pone su confianza en Cristo. Y esto podemos verlo reforzado en Hebreos capítulo 9, versículos del 24 al 26. Y en esta sección nos dice claramente que Cristo ya había entrado en el santuario y se había presentado una sola vez para siempre como sacrificio por todos nuestros pecados. Amén. Gracias. También vemos en segundo término la segunda doctrina que los adventistas postulan, el cual es referido al el sueño del alma. Y los adventistas enseñan que las almas de los justos duermen hasta la resurrección en el juicio final. Este sueño del alma es un estado de silencio, de inactividad e inconsciencia total. Y esto se basa, o esta creencia, principalmente en la cita de Eclesiastés 9, versículo 5, donde dice que los muertos nada saben. Y como bien ya se nos ha venido instruyendo en este aspecto, no debemos de tomar versículos aislados, sino que debemos de considerar y analizar todo el contexto. Y el contexto de esta porción de Eclesiastés muestra que se habla de la relación de los muertos con la vida terrenal y no sobre el estado del alma después de la muerte. Además, Pablo afirma que la conciencia del alma después de la muerte, al decir que al partir del cuerpo iría a estar con el Señor. Además, el propio nuestro Señor Jesucristo, quien como ningún otro sabía lo que estaba al otro lado de la muerte, indicó que las almas de los difuntos estaban conscientes en el sufrimiento o en el paraíso. Y esto podemos sustentarlo también en la parábola o en el relato del rico, el cual pensando en sus hermanos que vivían aún,
Y esto podemos encontrarlo y quizás podamos revisarlo en nuestros hogares, en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Aquí podemos ver que este rico aún estaba consciente y pensaba en sus familiares. Ahora, si los adventistas dicen que solo es una parábola, hay que recordarles que las parábolas se basan en la verdad y que nunca describen situaciones contrarias a la verdad. Por último, eh, la última doctrina fundamental que vamos a presentar en esta noche es acerca de la observancia del sábado. Y los adventistas enseñan que los cristianos deben observar como día de reposo el sábado y no el domingo. Por un tiempo creían que los que guardaban el domingo aceptaban la marca de la bestia bajo el dominio del anticristo. Además, enseñaban que la observancia del sábado es el sello de Dios. El sello del anticristo sería lo opuesto a esto, es decir, la observancia del domingo. Y como tal, tenemos presente que el sábado es un recuerdo de la creación material. Después de 6 días de trabajo, Dios reposó al séptimo día, lo santificó y lo bendijo. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y durante por lo menos 2500 años no se había o no se halla, no se encuentra mandato alguno al respecto en la Biblia. Después, Dios le dio la ley a Moisés, única y exclusivamente para el pueblo de Israel y también para los extranjeros que se encontraban dentro de sus puertas. Incluye también dentro del mandamiento el acordarse del día de reposo para santificarlo. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20. Pero vemos que el sábado es parte del pacto de Dios e Israel. Este era una señal del pacto y nada tenía que ver con otras naciones. Y Moisés explicó que este era un recordatorio de la liberación del pueblo de Israel que estuvo esclavizado a manos de los egipcios. Y al reposar de sus tareas semanales debían recordar que Dios los hizo reposar de esa dura servidumbre que pasaron en Egipto. En cambio, el primer día de la semana nos recuerda la resurrección de Cristo. La creación material se consumó en el sexto día y Dios reposó en el séptimo. Pero Cristo consumó la obra de la nueva creación en el Calvario. Y cuando Cristo resucitó, entró en ese reposo que comparte con todos los que creen en Él. Ahora, con la muerte y resurrección de Cristo, la ley caducó y el pueblo de Israel la había recibido provisionalmente hasta la venida del Mesías. Y Pablo también lo afirma en sus escritos, de modo que ahora somos de Cristo y no de la ley. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros vamos a desechar por completo toda la ley mosaica, ya que Dios puso... Disculpe, el tiempo, hermano, va terminando, ¿no? Sí, Disculpa. ya me falta Sí, bastante. un par de minutos y ya está. Un minutito, ya.
Sí. Ya a modo de conclusión, quería cerrar con esto. Esto no quiere decir que nosotros vamos a desechar toda la ley mosaica, ya que Dios puso sus mandamientos en los corazones de todo el mundo. Y esta conciencia dada por Dios nos acusa o nos excusa según nuestro comportamiento. Y la fuente para encontrar lo que es bueno y lo malo lo encontramos en la ley dada a Moisés. Y como tal, la ley nos instruye y también nos enseña a nosotros que, o a las personas que están perdidos, busquen a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo, como bien lo menciona en Romanos 10, versículo 4. Bien, eso sería todo con respecto al adventismo del séptimo día. Amén. Muy bien, hermano Juan Pando Pérez. Expuso muy bien, pero no lo vemos. Todavía no lo conozco. Ya, pues. No quería encender la cámara porque a veces el internet me traiciona. Ah, eso, ahí está. Ahí lo conocemos. Qué gusto, hermano. Ahí está, ahí está. Aunque sea a la hora de exponer, queremos verlo, conocerlo. Un poquitito de comunión. Bien, muy bien expuso. Aparte de exponer sobre los adventistas, los refutó también con la palabra. Muy bien. Bien. Muy bien. Ahora sí, Leila. Ahí para que la conozcan también. Ahí está. Ahí la van a escuchar. Van a escuchar la voz de Leila. A ver. Buenas noches, hermanos, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Adelante. A mí me tocó hablar sobre la secta de los mormones. Y, bueno, se conoce popularmente como mormones a aquellos individuos que profesan la religión llamada mormonismo. Formalmente es conocido como Movimiento de los Santos de los Últimos Días y está mayormente compuesto por individuos que aceptan las enseñanzas y las revelaciones propuestas por el profeta Joseph Smith. Esta se originó y fue fundada hace menos de 200 años, en 1830, en Estados Unidos, por, como ya se lo había mencionado, un hombre llamado Joseph Smith. Él aseguraba haber recibido una visita personal de Dios, el Padre y de Jesucristo, quienes le dijeron que todas las iglesias y sus creencias eran una abominación. Joseph se propuso fundar una nueva religión que aseguraba ser la única iglesia verdadera en el mundo. El problema con el mormonismo es que contradice, modifica y expande la Biblia. Los cristianos no tienen razón para creer que la Biblia no es verdadera y suficiente. Ahora, el crecimiento de los mormones ha ido avanzando a medida del tiempo. En el año 1947 eran cerca de 1 millón de mormones, mientras que en el año 1999 tuvieron 10 millones de mormones. Ahora en la actualidad tienen más de 15 millones de fieles y 85,000 misioneros por todo el mundo. Ahora, donde se concentran los mormones, en la actualidad hay distintos países donde la cantidad de los mormones es amplia, pero en Estados Unidos es donde hay más. Hay 5.690.672 mormones, y es ahí donde se concentra la mayoría de fieles mormones. Su doctrina de los mormones es que creen que de hecho hay cuatro fuentes de palabras divinamente inspiradas en vez de una sola. Ellos tienen a la Biblia, que siempre y cuando esté traducida correctamente. No siempre aclaran cuáles son los artículos que están incorrectamente traducidos. Tienen el Libro del Mormón, que fue traducido por Smith y publicado en 1830. Smith aseguraba que ese es el libro más correcto del mundo y que una persona puede acercarse a Dios siguiendo sus preceptos.
siguiendo las indicaciones que este libro da, más que con cualquier otro libro. Y la doctrina y los pactos, que es conteniendo una colección de modernas revelaciones en cuanto a la Iglesia de Jesucristo, como ha sido restaurada. También tienen la perla de gran precio, que es considerada por los mormones como clarificadora de doctrinas y enseñanzas que faltaron en la Biblia, y añade su propia información acerca de la creación del mundo. Los mormones creen estas cosas, pero no siempre ha sido así el ser supremo del universo, sino que alcanzó estos estatutos a través de una vida justa y un esfuerzo persistente. Creen que Dios es el Padre, pero tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el de un hombre, aunque ya abandonado por los modernos líderes mormones. Brigham Young creyó que Adán realmente era Dios y el Padre de Jesucristo. Ellos también creen que Jesús es un Dios, pero que cualquier ser humano también puede convertirse en un Dios. El mormonismo enseña que la salvación se puede obtener con una combinación de fe y de buenas obras. Y también la jerarquía de la Iglesia consiste en la primera presidencia, que es el presidente y dos consejeros, dos consejos de apóstoles, la presidencia de estaca, que es comparable a una diócesis, y un cuerpo administrativo que es un obispo y dos sumos sacerdotes, y los miembros individuales. Algunas características de los mormones es que el texto sagrado es la Biblia del mormón y también el libro de los mormones. Su alimentación es que no toman alcohol, no toman café, no toman té y tampoco toman cualquier estimulante. Y las oraciones y prácticas son el culto dominical, oraciones, bautismos, matrimonios. Y en la eternidad afirman que en el reino hay el reino celestial y terrenal. Una comparación entre el cristianismo y el mormonismo es que el mormonismo es Dios es el ser supremo del universo, pero no siempre ha tenido esa posición. La obtuvo gradualmente la divinidad viviendo una vida perfectamente recta. Y en el cristianismo Dios ha existido eternamente en perfección y nunca ha tenido menos del infinito poder y sabiduría que tiene hoy. Los mormones creen que Jesús y Satanás, como el resto de nosotros, eran espíritus hermanos e hijos de Dios antes de que aquel espíritu de Jesús les fuera dado a un cuerpo por María embrión. El libro de Moisés presenta a Satanás y a Jesús conteniendo por el privilegio de tomar un cuerpo de carne para ser el Redentor y a Jesús ganando el concurso. Aquí también entra Joseph Smith en su libro de la perla de gran precio. Y también está en el libro de Moisés, que está en Génesis capítulo 4 y el libro 4. También el cristianismo dice que Jesucristo ha existido eternamente como Dios, la segunda persona de la Trinidad, y luego tomar una naturaleza humana con su nacimiento en Belén. Desde entonces existe eternamente con una naturaleza divina y humana al tiempo. El mormonismo cree que la Iglesia mormona utiliza la Biblia y el libro del Mormón como autoridad principal, añadiendo doctrina y pactos y la perla del gran precio. Y el cristianismo es donde la Biblia solo es la autoridad. Y Joseph Smith no es reconocido como profeta. Los mormones enseñan que la apostasía universal de la Iglesia primitiva es donde Dios restauró el cristianismo verdadero y la autoridad del sacerdocio a través del fundador mormón Joseph Smith. Y Joseph Smith lo fundó el 6 de abril de 1830, donde fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de los Mormones, y este hecho provocó una gran oposición hacia Smith, pero también logró seguidores, muchos de los cuales trabajan ahora como misioneros de ellos. En 1835 apareció Doctrinas y Convenios, un libro que recoge sus revelaciones en materia de organización de la fe. El libro del Mormón trata sobre la historia de dos grandes civilizaciones de personas
que vivieron en las antiguas Américas. Y una de esas civilizaciones emigró a las Américas desde Jerusalén en el año 600 a.C. Y la otra emigró desde el Oriente Medio mucho antes. Y para finalizar, los mormones y los cristianos evangélicos tienen en común algunos preceptos morales importantes de la Biblia. Sin embargo, los puntos mencionados demuestran que hay muchas diferencias fundamentales e irreconciliables entre el cristianismo bíblico y el mormonismo, aunque estas diferencias no deben impedir que los cristianos traten a los mormones con bondad y respeto. Esa es mi posición. Bien, muy bien, Leila. Muy bien. Rapidísimo como tiro. Porque ya viene el rec. Bien. Muy bien. No hay muchas preguntas, si no, no terminaremos más. Mucho, pero realmente yo sé que es un esfuerzo y una capacidad de poder también resumir. No es fácil resumir tanto. Pero bueno, vamos a tomar lista. Pastor Aurelio, mil disculpas que llegué tarde, soy Alexis Lembrano. Mil disculpas, pastor, tienen problemas con la compu. Alexis. Sí, pastor, mil disculpas. Estoy con problemas con la computadora y no pude ingresar. Ya. Bien. Vamos a tomar examen. Examen. Estoy con el examen. Ya lo vamos a ver. Tranquilo, pastor, tranquilo. Tranquilo. Lista. Comenzamos con Altamirano, Berjarano, Alexis, Jean-Pierre. Presente, pastor. Ahí está. Hermano, voy a preguntar a Alexis Altamirano. Sí, pastor. Jean-Pierre. Tú has expuesto con los primeros, el primer grupo. Y tú ese día no viniste, creo. Sí, no sé, fue la conexión a internet. No tenía manera de comunicarme. Ya. No sé si podría exponer, pastor, para la próxima clase. Claro, tú debes. Tienes que, menos mal que te pregunto, estaba revisando yo, menos mal. Y el que ahorita debe eres tú y Miguel More. No sé si Miguel More vino ahora. ¿Lo puedo exponer para la próxima clase, pastor? La clase que viene. Sí, que hay pues, menos. Si se pudiera, menos. pastor. Ya está bien, sí. La Muchas gracias. Sí, hermano Carlos Enrique, está en Estados Unidos con mi hermano Carlos. Está bien. San Francisco. San Francisco, está con el hermano. Bueno, ¿qué hace en el seminario, hermano Carlos? Tiene plata, ¿qué sacarlo? ¿Qué retirado de la sala? Amén. Seguimos entonces. Julio César Blas. Buenas noches, pastor. Presente. Bien, buenas noches. Luis Elvin Bobadilla. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Presente. William Jesús Cabello. Presente, pastor. Ahí está, muy bien. Wilson Natividad. Presente, pastor Aurelio. Muy bien, muy bien. Presente. César Genaro Chávez Gómez. Ahí está. Ahí lo veo a César Chávez. No puede hablar, pero ahí lo veo. Ahí está. Internet a veces. Está con el internet de la NASA. Pastor. Ahí está, César Chávez. Acá estoy, mire. Muy bien, muy bien. Leoncio Salomón. Leoncio Salomón, no vi que estaba. El hombre de la corbata. ¿Dónde está? El presidente de los estudiantes. Sí estuvo, Ahí lo vi. Debe tener un problema de conexión, seguramente. Se le habrá ido la señal, seguro. Sí estaba. Sí, porque ahí estaba, ahí ponemos el presente ya. García, Carlos Enrique García. Presente. Ahí está. Muy bien. Está estrenando sus lentes. Sí. Carlos Josué Gasteluc. Presente, pastor. Ahí está, ¿qué dice?
O sea que te está muy calladito en Lima y si hace mucho frío, ¿qué le pasa? Sí, pastor, estoy que me congelo. Estoy Ay. con café, ya no sé ni qué tomar para calentarme. No hay como Piura, ¿no? No, extraño mi tierra, extraño mi tierra. Claro, pues. La próxima expones tú, ¿eh? Ya vas a estar acá, creo. La próxima semana me toca, Ahí agárrense. pero ahí sí estoy en casa. Bien. Muy bien. Yamil, Enrique. ¿Se salió? No, pastor, lo botó la señal porque él incluso me escribió que la lista y hemos estado conversando en el grupo interno. Sí, yo lo vi que estaba al comienzo. Sí he estado, pastor. Estaba. Ahorita Sí. me ha escrito que lo botó la señal. Está bien. Henry Luis González Cruz. Henry Luis. Jerry Luis. No vino. Está conectado, está conectado. Está conectado. Ah, ahí está el de la ovejita, ahí está. La ovejita, la ovejita. Ah, ahí está. Justo estaba tomando su cafecito. Pablo Beder. Buenas noches. Ahí está, hermano Pablo. Presente, pastor. Ahí está. Presente, pastor. Muy bien. Presente. Pastor, disculpen, soy Henry González. No, Pablo está con polito. Tiene calor. José Luis Mejías. Ahí estaba. Presente, pastor. Muy bien. Macharé David. Presente. Acá está. Tengo acá al lado que. Iván Macharé. Presente. Belgarejo. Melgarejo, digo. Melgarejo Macharé. Muy bien. More Miguel Mogollón. Otra vez no vino. Bueno, vamos a ver qué pasa, hermano. Dificultades, sí. Leila, pues ahí estuvo exponiendo, ¿no? Leila Silva. Presente, pastor. Ahí está. Leila y Pana, ¿qué? No. Juan Elías Pando Pérez. Presente, pastor. Ahí está, el que puso, pues. No. Juan Elías está ahí, ¿no? Sí, presente, pastor. Ya. Aide Luz, hermana Aide, ella es la que. Pastor. Ahí está, La que aperturó la exposición. Segundo, Luis Daniel. Presente, pastor, presente. Ahí está. Jacqueline Alicia. ¿Alguien sabe de ella? Ya hace tiempo que con esta va 3 faltas. Creo que ya es de gozo eterno. Ella debe estar conectada con el hermano William. Ahí está el hermano William Caballo, su esposo. Deben estar los dos juntos. Pero bueno, no, está ausente. Presente, maestro. Pero la hermana Aide está, ¿no? Presente, pastor, yo estoy aquí. No, ella no, la Alicia, digo. Alicia. Pastor, ella está un poco delicada, escucha conmigo, pero yo creo que ya no va a asistir. Ya. Un poco delicada de salud. Ya, hermano, está bien. Ahí para que hables con Pastor Timoteo, pues, ¿no? Director, a ver qué pena, vamos a orar por ella, ¿ya? Nuestra hermana. Sí, pastor, gracias. Amén. Bien, hermano. Max, el hermano Max, por ahí lo veo. Maxi. Presente, maestro. Oh, bien. Ahí, presente. Te toca exponer a ti la próxima, Maxito. Ahí vamos a escuchar. La próxima me escuchará. La próxima, sí. Y lo veremos. Tenemos recreo. Nos pasamos 5 minutos, así que tenemos 9:05. Estamos todos listos. ¿Está bien? Tenemos preguntas. Ya luego continuamos. 9:05 estamos acá. Dios mediante. Amén.